al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a... Nos subimos al andén, buenas noches, es viernes, feliz viernes, está terminando la semana, aquí estamos en el andén, soy Camila Carvajal, con Marcela Puentes vamos a acompañarlos para que sean los jóvenes los protagonistas del debate político, pero también de las noticias de la semana. El andén, nos subimos al andén para que no atropellen tu opinión. Marcela, buenas noches. Hola Camila, pues qué gusto estar aquí en esta nueva etapa del andén, un año muy interesante, con muchos temas en la agenda importantes para el país, de mucho interés para los jóvenes, y qué delicia estar hablando aquí de política, que es un tema que me encanta y me apasiona. Vamos a hablar de política, pero también de música. Adivine, ¿le suena? Me suena mucho y para el viernes está apenas. Escuchamos a Bad Bunny, escuchamos Daquiti, porque este es uno de los protagonistas de las noticias de la semana. Ya vamos a hablar de las políticas, pero hablamos de música porque sin duda hace parte de los temas de conversación de los jóvenes en Colombia. Sí, Camila, pues yo le tengo que confesar, a mí hay algunas canciones que no me gustan de Bad Bunny. No le creo. Esta sí me gusta, pero es que hay gente que dice que más o menos Bad Bunny es el fenómeno mundial, la poesía, pero hay unas canciones que... No, pues para el viernes, para hoy, para una fiesta, perfecto. Pero pues que sea el gran poeta, a mí sí no me parece. No, hasta el gran poeta no, pero el conejito malo sin duda ha sido noticia porque vendrá a Colombia y porque ya no hay boletas. Para verlo en Medellín, 2 fechas que ha anunciado y ha confirmado en noviembre, y se confirma que viene a Bogotá. Casi que no incluyen a la capital en un evento grande de reggaetón. ¿Pero cuánto es que vale la boleta del palco, Camila? Pues empecemos a buscar amigos. Si vamos a ir a un palco necesitamos otros 8, son para 10 y se necesitan 20 millones. Mejor dicho, no, pero yo sí no me gastaría esa plata en el concierto de Bad Bunny, no. Ahí sí prefiero gallinero, la verdad. Esa es la discusión que hay para un viernes. Mientras escuchamos a Bad Bunny, les contamos que el tema del día hoy en el andén, para que no atropellen tu opinión, es la coalición Equipo por Colombia y las consecuencias que tendrá para estos exalcaldes el escándalo de la semana, el que protagoniza el exalcalde de Barranquilla, Alex Char. Muy movido como Bad Bunny. Muy movido como Bad Bunny. Ya venimos para hablar de lo que está pasando en materia política. Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto, y a mis 5. Seguimos en el andén en este viernes para que no atropellen su opinión. Gracias por subirse al andén. Marcela, ahora sí les decíamos, la noticia política de la semana estuvo en Barranquilla. Ese fue el epicentro del escándalo en el que, si bien allí ocurrió la noticia que involucra a Alex Char, el protagonista del escándalo, fue Alex Char el ausente del debate esta semana en Barranquilla. Como suele hacerlo Alex Char, y hay que decirlo, Camila, Alex Char no es un candidato presidencial que se caracterice por ir a los debates. Varias veces le hemos preguntado cuándo lo va a hacer, dice que cuando lo inviten, pero lo han invitado a todos y a ninguno ha llegado. Muy bien, pues fue protagonista Alex Char de la noticia política de la semana por las declaraciones de Aida Merlano. Las personales, de las que no vamos a hablar mucho hoy en el andén porque al final es la vida del candidato, aquellas que aseguran y que revelan el romance que sostuvo con la excongresista hoy radicada y prófuga en Venezuela. Pero el episodio que sí preocupa en la política colombiana es la denuncia de la presunta compra de votos. Sí, señora, 2 temas, como usted lo dice, muy distintos, pero que en algún punto se relacionan, y es un tema importante, Camila, para todo el país, porque es que estamos en un año electoral en el que el señor Alejandro Char es candidato a la presidencia de la República y hay acusaciones muy serias de compra de votos, que es un delito, hay que decirlo, en Colombia y en cualquier parte del mundo, y por las cuales él tendrá que dar las explicaciones ante la justicia. Explicaciones ante la justicia si es que llegan las pruebas. Esto está en investigación, pero Aida Merlano hoy dijo la propia fiscalía no ha entregado nuevas pruebas para avanzar en esa investigación. ¿Qué dijo Alex Char en respuesta a esas declaraciones de Aida Merlano? Pues ese es el video que se conoce porque no hay otras declaraciones públicas. ¿Cómo voy yo a financiar una campaña? Yo era alcalde de Barranquilla en el año 2018. Fui alcalde del 2016 al 2019. ¿Cómo iba yo a financiar? Segundo, ¿cómo yo voy a financiar campañas de otro partido, el Partido Conservador? Eso sería una locura de parte nuestra. Y yo te aclaro ese tema de lo sentimental. Por supuesto, yo cometí un error. Hubo alguna relación con ella mucho antes de ese periodo electoral del 2018. Claro que fue un error
y yo lo admito, y lo conversé con mi familia en su momento, y somos humanos, cometemos errores, pero de los errores nos tenemos que parar, levantar, coger fuerza y seguir adelante. Trabajé por Barranquilla, la saqué adelante y ahora vamos por Colombia. Y Colombia es la que tiene que mejorar ahora en salud, en educación, en prosperidad, en oportunidades. Nos levantamos, nos paramos, mi familia se paró y vamos para adelante. Y como este es nuestro tema del día, también tenemos una pregunta del día sobre qué debe pasar entonces con la candidatura presidencial del exalcalde de Barranquilla. ¿Debe o no renunciar Alejandro Char a su aspiración por estas declaraciones de Aída Merlano que lo salpican con acusaciones sobre compra de votos? Es la pregunta que ustedes pueden contestar ya a partir de este momento a través de nuestras redes sociales con el numeral El Andén Blue. Súbanse al Andén Blue para que no atropellen su opinión. Ya regresamos con uno de los invitados que va a hablar de este tema, pero también de Gustavo Petro. En minutos hablaremos de esos temas aquí en El Andén. Muy bien, volvemos al andén. Uno de los invitados que se sube a esta hora a nuestro tema del día, lo que va a pasar en la coalición Equipo por Colombia con las declaraciones muy polémicas de Aída Merlano. En el caso de Alex Char, el invitado Marcela llega a subirse al andén. Sí, señora, y es uno también de los protagonistas de la política en este momento, es precandidato a la presidencia de la República y justamente miembro del Equipo por Colombia, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa. Doctor Peñalosa, buenas noches, gracias por subirse al andén. Bueno, me encanta verlas. Entre otras, le cuento que yo la palabra del andén la impulsé mucho porque cuando me di unas peleas que casi me tumban de la alcaldía. Sí, señor. Por quitar los carros del andén. Pero la palabra correcta es acera. Andén es donde uno se sube al tren, a no ser que eso sea lo que usted quiera decir. Tiene toda la razón. Pues los dos, ¿sabe? Porque este es el programa de los jóvenes para hablar en el lenguaje de los jóvenes y un poco a eso es a lo que recurrimos. Doctor Peñalosa, gracias por aceptar este espacio. ¿Cómo va la coalición Equipo por Colombia? Muchas noticias esta semana con ustedes, usted y sus compañeros de protagonistas. ¿Cómo termina la semana y qué análisis hace de la situación vivida en esta campaña electoral? Va muy bien. Nosotros en el Equipo por Colombia nos unimos inicialmente, los alcaldes Federico Gutiérrez, Alex Char y yo, porque nos conocimos como alcaldes, produciendo resultados. Y posteriormente entró Aider Izarazo, Delmira, David Barguil, y hay un buen ambiente. A nosotros lo que nos importa es sacar adelante a Colombia. Que tengamos claro que la seguridad es fundamental, que tengamos claro que la única manera de que tengamos un país más rico es con más inversión en empresas pequeñas, medianas y grandes. Y yo en particular digo que en esta elección no se está escogiendo entre izquierda y derecha, sino entre los que hablan y uno que hace. Entonces, la coalición nuestra tiene un buen ambiente y hemos tratado de buscar lo que nos une más que lo que nos separa. Sí, pero precisamente hay un sacudón, uno podría decirlo, en la coalición. Digamos que la justicia debe pronunciarse y eso se entiende, ustedes lo han dicho muy bien, que dejan en manos de la justicia cualquier determinación sobre el futuro de Alex Char, pero sí hay que reconocer que esto da como un sacudón a la coalición. ¿Ustedes cómo han analizado esta situación dentro de su Equipo por Colombia? Bueno, como usted dice, esto tiene que ser un tema de la justicia. En este momento, lo único que hay son unas acusaciones de una señora que está condenada por la justicia, que está prófuga en Venezuela. La fiscalía dio unas declaraciones diciendo que hace 2 años tienen esa información y que no hay ninguna prueba al respecto. Entonces, ojalá que haya un pronunciamiento tan pronto como sea posible de la justicia, pero lo que yo sí le puedo decir es que uno va a Barranquilla y ve la transformación que hizo Alex Char. Eso es lo único que yo puedo decir, y aquí estamos compitiendo, los ciudadanos pueden escoger cada una de las opciones que les ofrece el Equipo por Colombia. Tenemos diferencias y esas son las opciones que los ciudadanos pueden escoger. Cada uno tiene unas características, una hoja de vida. Lo que yo sí le puedo decir es lo siguiente: yo jamás he comprado un voto,
ni siquiera sé cómo se compraría un voto. Ni siquiera le he dado 300.000 pesos a un líder para que compre gaseosa para hacer una reunión. Nunca acepté contribuciones de contratistas del gobierno a mis campañas. Entonces, ahora bien, yo sí estoy convencido que la corrupción es la peor plaga que puede haber en Colombia y que esa política grotesca que sabemos que hay de chantaje a los gobernantes por parte a veces del legislativo para que les den puestos donde pueda haber negocios o para que les den contratos, eso es un cáncer para nuestra democracia. Yo goberné 2 veces la ciudad más, con el presupuesto de lejos, más gigantesco de Colombia, y solo producimos resultados con eficiencia en más de 80 colegios, megabibliotecas, centros culturales y deportivos, parques, hospitales, contratamos el metro, y ni una sola investigación por corrupción. En su caso, doctor Peñalosa, pero perdóneme que lo interrumpa, ¿usted entonces no cree que el hecho de estar compitiendo en la coalición con Alex Char y esos cuestionamientos, usted acaba muy bien de describir, en su caso no están, como de otros que no tiene ningún señalamiento de quienes lo acompañan en la contienda, pero tener en la misma coalición Equipo por Colombia a Alex Char, ¿usted no cree que de alguna manera afecta esa imagen que es la contraria a la que usted acaba de describir? Pues claro que nos afecta, tan es así que estamos hablando en este momento de eso y sería mucho más divertido estar hablando de otras cosas, de lo que hay que hacer por Colombia, por lo que es mi pasión, por ejemplo, reconstruir el Pacífico colombiano en este siglo, que es el siglo del Pacífico de China, de Taiwán, de Shanghái, de Hong Kong, de Singapur, y nosotros, incluso aquí al lado, con Panamá o Guayaquil, y nosotros tenemos que realmente tener un Pacífico moderno, con calidad de vida, con seguridad. Entonces eso es lo que sería mejor estar hablando, y no de esto. Pero por otro lado, no tenemos ninguna otra opción. Aquí no tengo yo ninguna base formal para decir que, porque hay una acusación de una persona, insisto, absolutamente ni siquiera una apertura de una investigación legal. Esta persona que está haciendo la acusación es una persona que incluso tiene razones, digamos, personales para tener una pelea con Alex Char. Entonces yo no puedo entrar a decir vamos a desbaratar la coalición porque esto ocurrió. Sí, pero además ocurre justamente en campaña. Pasó lo mismo cuando estaba en proceso de elección como presidente del Senado Arturo Char, hermano de Alex Char. Entonces, usted mencionaba la posibilidad de que hubiese injerencia del gobierno de Venezuela, del régimen de Nicolás Maduro, en todo este asunto. Exactamente, ese es otro tema. Bueno, yo no quería mencionarlo, pero ya que usted lo menciona, me parece que es muy sospechoso que si esta información estaba ahí desde hace años, incluso la Fiscalía dice que la tiene desde hace 2 años, porque ahora precisamente un mes antes de elecciones aparece. Segundo, recordemos que Aída Merlano está prófuga en Venezuela. Y mire, yo quiero señalar un punto muy interesante. Ella en sus declaraciones dice algo muy interesante que pasó desapercibido para muchos. Ella dice que ella pide que el gobierno colombiano la solicite en extradición para venir a declarar. ¿Por qué dice eso tan raro, tan exótico? Porque si ella quiere venir a declarar, nada le impide que venga. ¿Por qué dice eso tan exótico? Claramente él está haciendo un mandado al gobierno de Maduro, porque como obviamente el gobierno colombiano no tiene relaciones con el gobierno Maduro, sino que, en mi opinión, equivocadamente, tenemos la ficción de tener relaciones con el gobierno de Guaidó, que no existe. Entonces lo que está es refregándole. Lo que está haciendo Aída Merlano es, con un mensaje muy sofisticado, está diciéndole al gobierno colombiano, mire, esto es lo que le pasa a usted por no tener relaciones con Venezuela, ¿no? Que incluso si usted quisiera solicitar una extradición, no lo puede hacer, porque según usted este país no existe, este gobierno no existe. Entonces, ese es el tipo de indicios que sugieren que además podría estar haciéndole un mandado claramente al gobierno de Venezuela. El gobierno de Venezuela tiene más cercanía con un candidato como Petro, y pues uno podría pensar que le interesaría hacerle daño a alguien como Alex Char o incluso como nuestra coalición, pero eso no es una afirmación, es solamente
un interrogante. Pero lo que sí es cierto, vuelvo a señalar, es que yo estoy invitando, yo como candidato, aquí estamos es en una competencia constructiva, pero yo sí invito a los ciudadanos a que miren más que lo que los candidatos dicen, lo que hacen, porque eso que hicimos, esa capacidad de hacer, eso que yo he hecho, que es escoger gente mucho mejor que yo, para hacer equipos motivados, absolutamente íntegros, que producen resultados en seguridad, en colegios, en hospitales, en canchas de fútbol. Eso es lo que vamos a hacer por todo Colombia. Vamos a transformar a Colombia como lo hicimos en Bogotá. Muchas de las cosas que hicimos en Bogotá pues han tenido impacto en todo el mundo. Hay más de 300 ciudades con sistemas tipo Transmilenio. Hay 7 ciudades colombianas con sistemas de eso. Hasta la palabra ciclorruta la inventamos. Porque cuando nosotros hicimos 250 kilómetros de ciclorrutas, aquí como hay tantos jóvenes que los escuchan a ustedes, eso fue un invento mío totalmente. Hasta la palabra ciclorruta. Cuando no había ciclorrutas en París, ni en España, ni en Nueva York, ni en Londres. Entonces nosotros hacemos, Doctor Peñalosa, y no sí. solo eso, sino que, sí. Sí, que doctor Peñalosa, eso sin duda ha sido la bandera de la coalición Equipo por Colombia, lo que han hecho como exalcaldes en las principales ciudades del país. Pero yo quiero devolverme a lo que usted justo acaba de exponer, y es que esto sería, hablando del caso Aida Merlano, un mandado al gobierno de Nicolás Maduro. Usted dice no es una afirmación, pero nos da a entender que el mandado es a Gustavo Petro. ¿Cuál sería el interés y el favorecimiento a Gustavo Petro en contra de la coalición Equipo por Colombia? Bueno, pues claramente, yo como estoy convencido que tenemos una altísima posibilidad de ganar esta elección presidencial, altísima, y obviamente en la costa Caribe, Alex Char es muy fuerte, pues uno pensaría, más aún, eso no es ninguna cosa nueva, que en el pasado especialmente hubo mucha cercanía entre Gustavo Petro y el gobierno venezolano. La primera persona que invitó a Hugo Chávez a Colombia fue Gustavo Petro, en fin, entonces, pero esto no es una afirmación, pero simplemente es una posibilidad. Lo único que yo estoy señalando es que esto no nos va a distraer. Lo que estoy señalando es que es muchas coincidencias, como la solicitud de extradición, como la de que precisamente esto surja en época electoral, y nosotros lo que tenemos es un mes de aquí a las elecciones, un mes. Y los ciudadanos tienen las posibilidades de escoger. Pero lo que yo sí digo es que nosotros tenemos ciertas prioridades. Nosotros sí le damos prioridad a la seguridad. Le damos prioridad a hacer obras que realmente cambien la vida de la gente. Le damos prioridad a la necesidad de que haya inversión privada en empresas pequeñas, medianas y grandes. Todo eso es lo que nosotros necesitamos tener claro. Y que miren nuestras hojas de vida, que los ciudadanos escojan. Aquí hay una coalición y hay un equipo, pero también hay unas opciones, que cada ciudadano escoja la que considera es la persona, el candidato, que mejor puede gobernar a Colombia. Lo que yo sí los invito es a que escojan ese tarjetón del Equipo por Colombia. Pero no solo eso, no solamente por haber hecho cosas y resultados, sino por haber mejorado la vida de los más necesitados. A mí en particular me parece una belleza, es una belleza lo que tenemos en esta elección, porque Gustavo Petro fue alcalde de Bogotá 4 años, la misma ciudad que yo goberné, con los mismos recursos, con las mismas posibilidades. Entonces, que comparemos quién hizo más para mejorar la vida de los ciudadanos, y especialmente quién hizo más para mejorar la vida de los ciudadanos más necesitados en los barrios populares. ¿Quién hizo más? Me parece que eso es el tema porque hablar es muy fácil y prometer. Pero bueno, yo tengo que disculparme porque es que estoy aquí en Pereira, La Carrera, en el aeropuerto, y tengo una cita en Manizales y todavía me queda un largo trayecto y estoy tarde. Lo entendemos, doctor Peñalosa, pero solamente una pregunta final antes de despedirnos, Marcela, y es que nosotros aquí hemos tenido este viernes en el andén una pregunta del día, y con esa quisiéramos cerrar este espacio, precandidato Peñalosa, y es que usted, con esa defensa que acaba de hacer de cómo están las cosas en Equipo por Colombia, ¿cree que debe o no renunciar Alex Char a su aspiración política? No, yo creo que en este momento no habría
bases para eso, no hay una, claramente puede que todo este escándalo nos haga daño, posiblemente más incluso a los que no estamos en la costa, que a los que están en la costa, pero Sí. no creo que en este momento tenemos que unirnos. Si hay algo que en este momento nosotros no podríamos hacer eso, tenemos que actuar sobre hechos, y los únicos hechos que yo conozco es que yo voy a Barranquilla y adoran a Alex Char. Allá había unos arroyos que arrasaban media ciudad cuando llovía. Él acabó con esos arroyos, él hizo el gran malecón, él hizo pavimentos en los barrios populares. Entonces, yo lo que creo es que lo que nosotros le ofrecemos a los ciudadanos, yo creo que Alex Char en la costa lo aman y no creo que nada de esto le haga nada, no le quita un voto. En cambio es posible que a nosotros sí nos quite algunos, pero yo invito a los ciudadanos es a que pensemos en los candidatos y en el candidato, piensen con mucho cuidado. Este tema del gobierno es muy importante. Lo que hace que las sociedades progresen realmente es más la inversión privada, pero el gobierno tiene que hacer bien su tarea. Entonces, yo simplemente digo, este país podemos transformarlo con técnica, con gerencia, con integridad, con carácter, ¿no? Y a eso es a lo que yo los invito. Yo podría pasar aquí una hora dándoles ejemplos. Sí, pero de lo que antes de nosotros que usted hicimos. se vaya, yo le quiero hacer ya ahora sí la Camila. última pregunta, porque es que Esta sí la última, no, Marcela, es que rápidamente. hay otro tema además de Alejandro Char que yo fue no tengo más noticia. tiempo. No, pero bueno, ¿Cuál? esta es una pregunta importante porque Pero Gustavo ¿por qué no Petro llaman? fue Pero si noticia. hasta Alejandro Tras- Gustavo pero ¿por qué Petro no fue llaman a noticia Alejandro esta Char o a semana. Federico Gutiérrez? Yo no soy el vocero de Alejandro Char. No, ya le voy a cambiar de Yo no tema, soy le voy a vocero. cambiar de tema No, porque es que, quiero mire, preguntarle. Yo le mando... Sí. Sí, quiero preguntarle porque esta ¿Aló? semana la otra noticia política fue con Gustavo Petro y con los traguitos de más que tuvo encima cuando se subió a la tarima a dar un discurso. Hay gente que dice que más que la borrachera lo que preocupa es el discurso, precisamente el mensaje que lleva Gustavo Petro. Le quiero preguntar su opinión sobre este episodio que también fue noticia esta semana. Bueno, la verdad es que a mí el tema de yo personalmente no tomo, pero pues prácticamente nada. Puede que suene muy aburrido, pero nunca me emborracho. Eh, pero no creo que eso sea grave el que haya tomado unos tragos Gustavo Petro. A mí me parece mucho más grave que en Bogotá como alcalde realmente fue muy flojo como gobernante, ¿no? Y, por ejemplo, para decir una cosa, él encontró todos los buses de Transmilenio, una flota que tenía como 900.000 kilómetros, contaminando por buses viejos que echaban humo, que se varaban, que contaminaban, que le hacían un daño terrible al medio ambiente. ¿Y qué es lo que él hizo? ¿Cambiar esos buses por unos nuevos limpios? No, lo que hizo fue renovar los contratos para que siguieran rodando cientos de miles de kilómetros más, contaminando más, varándose más, mientras que nosotros sí cambiamos toda esa flota por buses limpios, nuevos, compramos 500 buses eléctricos, 1.500 buses nuevos, de los rojos, etc. Ese es un ejemplo de decenas. Entonces, más grave que la borrachera es este y muchísimos otros ejemplos. Eso sí es lo que es importante, que se emborrache de vez en cuando, eso no es grave ni creo que es especialmente pecaminoso. El borracho no habla muy bien, Un traguito esa que es le una cayó cualidad mal que él solamente. tiene. Exacto, él dice, él habla muy bien, no necesita con trago o sin trago, él habla bien. Lo que pasa es que no gobierna bien. En cambio, Peñalosa tal vez no habla tan bien, o no, tal vez no habla tan bien. Yo quisiera hablar así también. Pero hay otra cosa del discurso de Gustavo Petro, que es que él habla es de odio. Él lo que dice es, miren, todos los males que ustedes tienen colombianos, todos los males, los problemas es porque hay unos seres maléficos, unos malos que en los últimos 300 años han sido corruptos, egoístas. Ódienlos. Tenemos que unirnos todos para odiar. Y si ustedes odian suficientemente, entonces todo se arregla. Eso es como el hada de la Cenicienta, ¿no? Si ustedes logran odiar suficientemente a esos,
Y eso es carreta. Las sociedades progresan es trabajando con seriedad, con técnica, con integridad, con gerencia. Así es que se progresa. Eso sí me parece mucho más grave. Pero bueno, mil gracias a ustedes, Camila, a todos. Sí. Lo dejamos, doctor Peñalosa. Pues ayúdenos. No, ayúdenos usted que lo tiene en la coalición, lo hemos llamado muchísimo, pero la defensa casi que la escuchamos es por ustedes, por los compañeros que por él, porque no ha sido posible. Pero sin duda lo haremos y lo dejamos que siga su recorrido, ahora sí en plena campaña política por el país. Gracias, doctor Peñalosa, por estar en el andén. Hasta luego, gracias a ustedes. Pues Marcela, ahí está, el precandidato Peñalosa sin duda expone un montón de argumentos en defensa de Alex Char, que parece literalmente la defensa de Alex Char y que particularmente escuchamos por quienes son sus rivales en esta contienda, pero no por Alex Char. Aunque sabe que a mí me llama la atención de las declaraciones de todos los integrantes del equipo por Colombia, y es que sí, lo respaldan, pero si usted se da cuenta, le ponen ahí el asterisco y dicen esperemos a ver qué dice la justicia. Es decir, pareciera que no meten las manos al fuego. Y otra reflexión, muy interesante lo que él dice, porque ratifica ese eslogan que fue muy polémico en su administración en la alcaldía de Bogotá, y es que él es impopular, pero eficiente, o eso es lo que él dice. En campaña, eso es lo que él dice. ¿Sabe qué además me llama la atención en esta discusión? Es que no hay créditos para lo que está diciendo Aída Merlano, y si bien son unas declaraciones que ya habían pasado por la Fiscalía y los avances allí, digamos, son mínimos, eso está todavía en procesos de investigación ante la Corte, ante todos los entes responsables de este caso, en la coalición Equipo por Colombia son conscientes que esto les está restando votos, pero no toman decisiones de fondo de lo que está pasando en la discusión de Alex Char, de Aída Merlano y, lo más importante, de la presunta compra de votos. Que ese es el punto, Camila, porque aquí hay dos debates que se han suscitado a raíz de todo ese escándalo de Aída Merlano. Por un lado, la infidelidad, de lo cual vamos a hablar más adelante, que es un tema en el que no nos tenemos que concentrar porque definitivamente le corresponde solamente a él y a su familia. Le quita esta contienda política. Pero de otro lado están las acusaciones de compra de votos. Y es que estamos en un proceso electoral en el que él está jugando como candidato y por supuesto a esto hay que ponerle lupa, pero también, Camila, tiene que ser las autoridades. No se puede tampoco condenar en este momento a Alejandro Char, nos guste o no, existe el debido proceso y él tendrá entonces que defenderse y demostrar su inocencia. Se defenderá ante la justicia, porque ante la opinión pública parece que esa no es su estrategia, tanto que yo no sé si a usted le llamó esta semana la atención, tanto como a mí, la estrategia que parece usar todo el equipo Char en esta campaña política de no salir a hablar del asunto, pero sí lo hizo la esposa de Alex Char. Hablando de la infidelidad. Dicen que al pasado pisado y al presente de frente, y así debe ser. Yo por eso quiero contarles que toda esta información que ha salido últimamente no es nueva para mí y no es nueva para mi familia. Es una información vieja, pero sobre todo superada. Yo entiendo que en las campañas políticas salen muchos temas, sale mucha información, y yo sé, porque esta no es mi primera campaña política, yo sé cómo funciona esto. Sin embargo, hay un tema que debe ser intocable, que es la familia. Eso dice la esposa de Alex Char. ¿Sabe qué también me llama la atención? Que nunca menciona a Alex Char en las declaraciones. Y cuando uno ve el video como milimétricamente, Camila, si usted te da cuenta, tiene mucha edición, tiene muchos saltos ahí de pronto. Nuestros oyentes no lo pueden notar, pero los televidentes o las personas que nos siguen a través de Facebook sí se pueden dar cuenta de los saltos que tiene ese video. Y pues todo eso obviamente tendrá estrategas políticos detrás, Camila. Es campaña, sin lugar a dudas es campaña, y por eso vamos a seguir hablando de este tema, de Alex Char, de Equipo por Colombia, de Gustavo Petro, del régimen de Maduro. Al final todos conectados en esta contienda antes de que los colombianos vamos a las urnas. Una pausa en el andén y regresamos con quienes se suben para que su opinión no sea censurada, y vamos a tener el debate de lo que está pasando en esta contienda política. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, y seguimos en el andén para que no atropellen su opinión. Hoy con el tema de lo que va a pasar alrededor de la coalición Equipo por Colombia. Y Marcela, hay invitados que este viernes se suben al andén.
Sí, señora, porque aquí estamos es para escuchar las opiniones de los jóvenes sobre estos temas que son tan polémicos y que por supuesto van a marcar la agenda en medio de esta campaña electoral. Saludamos a nuestra primera invitada que nos acompaña esta noche como panelista, Laura Medina. Ella es politóloga y es activista del uribismo. Laura, gracias por subirse al andén. Muchas gracias, Marcela. Un saludo muy especial a toda la mesa de Blue, también a Mateo y a Sebastián, compañeros del andén con los que ya hemos debatido muy calurosamente y muy respetuosamente. Y un saludo, por supuesto, a todos los oyentes. Qué bueno, Laura, sin duda es el objetivo del andén, que podamos debatir siempre respetando las ideas. Usted ya los había saludado, se sube también esta noche al andén Sebastián Zapata, politólogo, analista político que nos ha acompañado en este espacio de Blue Radio. Sebastián, buenas noches. Hola Camila, hola Marcela, buenas noches. Un saludo para Mateo y Laura y las personas que nos están escuchando en este momento. Qué alegría que el andén siga al aire con ustedes también. Sí, es un nuevo comienzo, digámoslo así, pero vamos a... Un nuevo comienzo que además los va a tener a ustedes como protagonistas que ya son conocidos en este espacio. Sí, ustedes también acá son anfitriones de cierta forma. Y vamos a cerrar entonces este saludo de nuestros invitados, el último pero no menos importante, Mateo Córdoba, quien es sociólogo y también analista político. Mateo, buenas noches. Buenas noches, a ustedes bienvenidas, qué bueno este relanzamiento del programa, a Sebas y a Lau, pues que ya nos hemos visto antes y siempre un placer charlar con ustedes. Con ustedes, Mateo, gracias, ya subidos al andén, arrancando. Les quiero hacer una pregunta que ha sido la que nos ha a nosotros ocupado en este capítulo del andén. ¿Cómo ven la situación de Alex Char alrededor del escándalo de Aída Merlano? ¿Ustedes creen que debe renunciar por la situación que hemos conocido esta semana? Arranquemos, si les parece, con Mateo. Claro, pues ¿cómo ven la situación de Char? Como todo con él y con su clan y con su partido. Yo creo que la palabra perfecta para describirlo es turbidez. Todo es turbio con esta gente. Creo que evidentemente se está alzando el tapete, podríamos decirlo, y siempre han creído que hay una escoba para barrer ese mugre. La situación ahora, pues primero hay unas acusaciones muy graves, que creo que parte de la normalización que estamos viendo tanto en medios como en ciertos sectores de la opinión, es porque creo que buena parte del país todos lo dábamos por hecho. Entonces, son dinámicas que han caracterizado a ciertos clanes regionales, que han creado sus propios autoritarismos a nivel local, ¿no? Autoritarismos en el sentido en que es imposible competirles, y está en el Atlántico, pero también en el Cesar, en Antioquia, en muchas regiones del país. Entonces dábamos por hecho esas dinámicas, pero cuando sale, digamos, de la forma tan cruenta como lo que contó la ex senadora Merlano, pues ahí hay dos caminos. Uno, que es el que buscó efectivamente el sector Char, y está más que probado, por ejemplo, con la filtración que salió del equipo de abogados de Laureano Acuña, y es el camino de la, si se quiere, de la banalización, llevarlo por el camino del chisme, el chisme romántico. Pero creo que el otro lado, y que en algún momento diría yo que va a llegar, ese momento es el de la responsabilidad política. Y los Char siempre se han sentido como han tenido una visión muy patrimonial del poder, particularmente en su región, evidentemente. Entonces creen que las cosas pueden pasar, y el descaro con el que pues hemos visto salir a Char en los últimos días, incluso a su esposa, pues es una cosa, a mí parece escalofriante, pero creo que la responsabilidad política tarde o temprano le va a tener que llegar, sobre todo porque, y esto es un análisis meramente electoral, porque a su coalición le hace mucho daño, y creo que los demás candidatos, Peñalosa, Fico, Barguil, van a tener en algún momento que asumir esa especie de papel de malos y decirle, hermano, apártese, porque eso va a ser una cruz. Y yo creo que los Char están convencidos que es una noticia más de farándula, pero como yo he visto el movimiento, sobre todo en la opinión últimamente, y con el cambio de dinámicas políticas que hemos visto en la cultura política en redes, y sabemos que las redes no son el termómetro para Colombia, pero cada vez tienen más influencia, yo creo que sí va a terminar, si él insiste y si los Char insisten en esa candidatura, terminan de enterrar
esa coalición que por demás ya está bastante aminorada. Entonces yo dejaría ahí el primer comentario. Yo creo que va a tener que renunciar, y todo lo que salga de ese señor y de ese clan es turbio. Si le parece, Camila, entonces preguntémosle ahora a Sebastián. ¿Usted qué cree? Habla Mateo de que este sería el momento entonces de asumir una responsabilidad política que en algún momento se tendría que producir. Las responsabilidades penales ya lo determinará la justicia si existen o no, pero ¿usted cree que este es el momento, sin que todavía haya llegado ni siquiera la consulta y no se sepa si él va a ser finalmente candidato en la primera vuelta o no? Pues yo creo que ya son decisiones de las propias campañas y de las mismas dinámicas. Lo que yo sí no estoy de acuerdo es en el asunto de que están los lentes en Char, pero ¿qué pasa con Fajardo, por ejemplo, que tiene aún abierto el proceso en Contraloría? O sea, la Contraloría dice que todavía tiene el responsabilidad fiscal sobre los sobrecostos. Entonces también tiene una investigación. Entonces yo miraba el video de la Coalición de la Esperanza esta semana, que decían que Char debía renunciar por su investigación, por el tema de pues Fajardo, ¿por qué no renuncia? Es decir, que debían renunciar los dos bajo ese argumento. No, pero por eso, es que ese es el punto en que voy. Entonces, ¿por qué no renuncia Camilo Romero? Que justo en estos días que estaba en debate empezó la Corte el proceso por el tema de la contratación del aguardiente. Que de hecho, la audiencia con la Corte ni siquiera fue por meterse en un debate y que ha dilatado el proceso. Entonces, es el punto, listo. Si vamos a hacer un juicio político, ¿por qué tenemos ese doble rasero? Hay un tema con el tema de Char, que la investigación siga, porque yo creo que todos los colombianos queremos saber la verdad que pasó, pero también cómo le vamos a creer a una señora que está amparada bajo la peor dictadura del continente, que es una cosa nefasta, seguramente allá está viviendo como rica en un penthouse con esquemas, ¿por qué no viene y da la cara? Y ese cuento que la van a matar, pues seguramente los ojos y la ley pública va a estar en ella, no le va a pasar nada. ¿Por qué está allá? Pues obviamente hay un telón de fondo para influir en la campaña presidencial. Lógico, justo ella empezó pues estalló las bombas en dos momentos, cuando Arturo Char estaba para el Senado, la presidencia del Senado, y ahora que Char está para presidente. ¿Qué pruebas ha dado más allá de unas fotos? O sea, ¿qué pruebas contundentes? Pues los colombianos no sabemos. O sea, yo la semana pasada vi unas fotos con Ale Char, supremamente pues romántico, como decía un amigo, me decía, ¿cuál es el delito ahí? ¿Tener hermosa? O sea, que también pruebas concretas y que venga ahí de la cara. O sea, todos queremos saber la verdad, porque seguramente acá hay unos clanes regionales del país, hay unas dinámicas que hay que cambiar y que hay que acabar independientemente de los partidos. Pero lo que sabemos hoy es que la familia Char le cambió la cara a Barranquilla porque tiene una popularidad demasiado alta y allá también tiene opinión, y que tenemos una señora amparada en el régimen dictatorial de Maduro, las dando juicios, prófuga de la justicia. Eso es lo que sabemos. Entonces, que venga de la cara ante la justicia, porque ella ya sí está condenada, muestre las pruebas y que la fiscalía y todos los entes de control investiguen. Es que yo creo que eso es sano. Y el otro punto, vuelvo, insisto, ¿por qué el doble rasero? Porque a Char sí se le exige que renuncie, pero a los otros investigados que están en la contienda presidencial no. Porque se habla poco de las personas que rodean a Gustavo Petro, por ejemplo, que tienen investigaciones, por ejemplo, el tema de Armando Benedetti, que tiene varias investigaciones abiertas. Porque entonces también hay ciertos grupos que son tan selectivos y que señalan tanto, y porque la justicia para unas corrientes ideológicas y para unos partidos políticos y para los otros no, y el juicio moral. Que renuncien todos los investigados. Petro en el 2018 hizo campaña. Pues nos quedaríamos con muy poquitos candidatos. Listo, pero entonces, si ese es el rasero, entonces hagámosle con todos, ¿no? ¿No sería lo correcto? Laura, ¿usted qué opina? ¿Usted cree que debe o no renunciar? Para que volvamos, Sebastián, y en un momento quiero que profundicemos eso de las pruebas y del papel que tiene aquí la Fiscalía, porque es cierto, una cosa es lo personal que ha dicho Aida Merlano con las fotografías que ha publicado, y otra la compra de votos. Ya seguimos hablando de ese asunto con la Fiscalía y el papel que tiene, pero Laura, ¿para usted debe o no debe renunciar Char? Que tengamos, yo creo que a mí me tiene sin cuidado, y a los colombianos les tiene que tener sin cuidado la vida privada de cualquier persona. Pero lo que sí nos tiene que importar es el tema de la compra de votos. Eso sí es supremamente preocupante. Y si eso se prueba, como lo dice Sebastián, pues listo, que se retire, que renuncie y que lo judicialicen. Así como deben judicializar a todos los demás que también reciben billetes en efectivo
en sus bolsas de plástico y no les pasa nada. Sí, y yo quiero también ahondar en algo que han mencionado varios de nuestros invitados y tiene que ver con el papel que juega Venezuela en todo esto, porque realmente los que salen a defender a Alejandro Char dicen que pues es mucha coincidencia, Sebastián lo mencionaba, que estos episodios o que estas denuncias de Aída Merlano surjan justamente cuando estamos de cara a procesos decisivos, como Es la que elección de... hasta lo dijo el presidente Duque, que era Sí, más señor. o menos marioneta de Maduro, y entonces ahí es donde decimos, sí será realmente una Genera decisión suspicacia de Aída Merlano en este instante o esos intereses políticos de los que estaban hablando. Precisamente, entonces quiero volver con Mateo para preguntarle qué piensa usted de esas teorías conspirativas que hay alrededor de la aparición nuevamente de Aída Merlano. ¿Qué tanto tiene que ver aquí Nicolás Maduro y qué tanto tiene que ver la coincidencia con el proceso electoral en el que decidió jugar como protagonista y como candidato Alejandro Char? Sí, pues, o sea, siempre va a haber una coartada y eso lo hemos visto. Creo que a las víctimas se les juzga por una cosa que a mí me parece muy macabra, y es que el momento en el que ellas deciden denunciar tiene que ser fuera de las elecciones, si no, no sirve. Y no solo pasa aquí en el caso de Char, incluso me voy a ir al otro extremo para que no se me acuse pues de doble rasero. Cuando a Holman Morris se le denuncia por el caso de violencia de género, violencia machista, la respuesta de ese señor fue exactamente la misma, que es que vamos a entrar en un escenario electoral y esto es para hacerme daño, y en fin, yo creo que esa es la peor de las excusas, porque es que una víctima no tiene que medir el momento ideal para hacer sus denuncias, sobre todo respecto a su victimario. Es decir, nadie tiene por qué esperar a que su victimario salga de, por ejemplo, una contienda electoral para denunciarlo. Eso es lo primero, por el momento en que se hace. Segundo, la coartada y digamos la excusa de que está en Venezuela. Hay dos cosas. Sebastián decía pues que venga y dé la cara. Yo creo que Colombia ha demostrado que los testigos generalmente contra los poderes regionales tan inmensos, por ejemplo, como el de los Char, no tienen garantías para ni para vivir, ni para tener un juicio justo, ni eventualmente para volver a participar en política. Y el caso de Aída Merlano, digamos, yo estoy de acuerdo en que no hay que creerle todo a ciegas, pero en caso de probarse que los Char participaron en su plan de fuga y había un plan para asesinarla, pues creo que ahí se justifica que haya huido para Venezuela, o que haya huido para Argentina, o que haya huido para donde sea. Yo creo que es circunstancial, y creo que además desde el poder en Colombia siempre se ha intentado bajarle un poco la caña a las denuncias según en dónde estén, o según quién sea. Entonces siempre hay una excusa, ¿no? Entonces, si lo hacen desde Venezuela es que ahí está Maduro. Pero si lo hace Mancuso desde una cárcel de Estados Unidos contra el expresidente Álvaro Uribe, es que es un delincuente. Entonces siempre va a haber una excusa. Siempre va a haber una excusa para desestimar esas denuncias, y ahí creo que lo fundamental es, ¿Qué denuncia evidentemente... ha hecho Mancuso, Mateo? ¿Qué denuncia ha hecho Mancuso? Antes todas las posibilidades, allá Cepeda y Piedad Córdoba fueron de amigos a visitarlo. Dime qué fue lo que pero dijo Mancuso. Laura, pero ¿cuál es la excusa del uribismo para decir que no le crean a Mancuso? Que es Pero un qué delincuente. excusa si es que Mancuso dijo que él no tenía ninguna prueba de paramilitarismo de Uribe. Es que eso fue lo que él dijo. Más bien, tanta garantía se le dio a ese señor y a todos los extraditados que tuvo la facilidad de recibir hasta Iván Cepeda y a Piedad Córdoba y Rodrigo Lara. Los tres se fueron a buscarlo. ¿Y qué dijo? ¿Qué dijo Mancuso? Que no tenía ni una prueba en contra. Entonces ese ejemplo no pega. Pero lo otro que estás diciendo, tienes toda la razón. Qué pena que ahí me metí porque estás hablando del expresidente, pero en este caso de Venezuela, yo sí quiero decir que no tiene ninguna duda la ciudadanía que es claramente un plan de allá. Entonces, ¿por qué no se viene acá y viene y la duda no la tienes tú, no hables de la ciudadanía, la duda no la tienes tú. Y ahora resulta que Alex Char es un perseguido por Nicolás Maduro. O sea, eso ya es el colmo de los colmos. No es que sea un perseguido. Yo nunca he dicho eso, jamás. Pero es que hay un plan sistemático sistemático seguramente para influir en las elecciones de acá. Y es obvio, Mateo, o sea, ellos tienen un plan de expansión, nosotros somos los vecinos. Ellos no les conviene un régimen de derecha, les conviene un régimen más afín. ¿Y cuál es el régimen más afín? Pues Gustavo Petro. Es que uno para qué se enceguece.
claramente quieren tener. Claro, pero eso no pasiones. justifica la corrupción. Pero ahí En eso estoy de hagamos, acuerdo con Mateo. hagamos una pausa acá porque menciona Sebastián. Es que tenemos un dictador al lado y el dictador tiene las más nobles intenciones con el continente. Entra otro nombre Pues aquí a para jugar nada. que es Gustavo Ayer hablaba Petro. con los venezolanos y me decían, quieren montar el mismo régimen que nosotros nos ha tocado padecer en las últimas 2 décadas. Está la incidencia. Una de las personas del pacto histórico, Piedad Córdoba, súper cercana al régimen venezolano, que al hermano lo cogieron la semana pasada por traquetear, lo pidieron los gringos. O sea, Yo aquí creo que queda claro una cosa, y es que cada que a Cambio Radical y al uribismo se le habla de una acusación, la cortina perfecta es, pero es que hay alguien de ustedes que también. Entonces, o sea, ahí hay un problema, creo yo, un problema ético y un problema moral, y es que porque se fijan solo en nosotros y todos lo hacen. Pero es que yo creo, Sebastián, de verdad que eso es muy grave para la democracia en Colombia. El consenso de los tres estamos diciendo que se investiguen a Alex y todas las dinámicas que pasan en la costa, lo que pasa en Sucre, lo que ha pasado en todos los departamentos. Pues nosotros queremos un país libre de corrupción, que lo investiguen a ver si es culpable o no. Es que eso es lo que estamos pidiendo, y lo que yo pido también es que tengamos raseros para todos. Pero Sebastián, hagamos aquí una pausa, porque bueno, yo creo que aquí en este tema ya los tres han expresado su punto de vista, pero entra a jugar aquí otro nombre, que es Gustavo Petro. Uno podría decir que es el principal contendor y con el que se está peleando los votos Alex Char en la costa, porque no se puede negar la fuerza electoral que está cogiendo Gustavo Petro en esa región del país. Es que no se le olvide la teoría de que la candidatura de Alex Char en algún momento lo que pretende es restarle esos votos que estaba conquistando y atajar a Gustavo Petro. Pero en conjunto con esta situación de Alex Char y de Aída Merlano, y ya que estábamos hablando del régimen de Nicolás Maduro, fueron ustedes incluso los que trajeron a la mesa el nombre del candidato de la Colombia Humana. ¿Favorece este escándalo a Gustavo Petro en esta contienda electoral? ¿Ustedes qué creen? Mateo, Sebastián. Laura. Yo, si quieres, yo tengo un comentario ahí muy cortico. Yo creo que digamos, todo lo que debilite a tu contendor te favorece. Eso está claro. Ahora, confundir favorecimiento con una especie de autoría intelectual del escándalo, ahí, y creo que es a lo que seguramente nos vamos a abocar, y es más, el argumento, el comunicado que sacó Peñalosa esta semana, tira hacia allá. Y es más que aceptar que esto afecta a la candidatura no solo de Alex Char, sino de todos los que están en esa coalición, y por eso yo creo que tarde o temprano se va a ver abocado a renunciar, porque se está llevando por delante a toda la coalición. Entonces no se trata de evaluar eventualmente si, por ejemplo, el señor Alex Char está siendo afectado en la opinión por ese escándalo, sino básicamente es que eso, primero, es una señora que está ardida, detrás está Maduro y detrás está Petro. Yo creo que pasar de qué es lo que le favorece a Petro, que además él, o sea, es más, creo que no ha dicho nada hasta el sol de hoy. Y por otro lado, entonces lo que dicen es, como a mí me debilita y como la coalición se está yendo en picada por este escándalo, eso es culpa de Petro y de Maduro. Yo creo que ahí hay que hacer una línea y ser autocríticos, cada uno con la coalición en la que está. Y decir, no todo lo que, o por ejemplo, que Petro hubiera dicho, no, es que a mí el trago que me dieron en Girardot me lo mandó a adulterar Char. O sea, creo que ese tipo de cosas hay que ser serio en esos debates y entender que sí, tú como candidato haces cosas que te debilitan, haces cosas que te favorecen, pero eso no implica la autoría intelectual de tu contendor. Creo que eso hay que tenerlo claro. Yo le quiero preguntar a Sebastián a propósito. Pues se dicen muchas cosas, pero no hemos escuchado a Alejandro Char, porque él envía siempre, lo digo yo que cubro la campaña de Alejandro Char, los pronunciamientos que recibimos son por TikTok o son por videos grabados, pero nosotros no hemos tenido la oportunidad de preguntarle, de contrapreguntarle a Alejandro Char, ¿por qué no ir a los debates y por qué no dar la cara y confiar en que la justicia actúe y se pronuncie en algún momento sobre si es responsable o no? Hay un asunto que también eso sí, tienen toda la razón. Yo creo que Alex Char debería ir a los debates, conectar más con la gente, salir más a territorio,
que hay preguntas incómodas, sí, pero es que eso es lo que tienen que responder a los candidatos. O sea, cuando a Petro le pregunten por las bolsas, pues tendrá que dar una explicación. Cuando a Camilo Romero le pregunten por el contrato de la guardia, tendrá. Y yo creo que eso sí, Alex Char lo debía hacer. Que si lo van a llamar de Blue, de otra emisora, pues conteste. Es decir, yo no soy culpable por esto, esta señora me está haciendo esto. Yo creo que eso sí es clave para toda la ciudadanía, pues con los periodistas, por todo. Yo creo que hasta para la misma campaña y para la misma Claro, porque dicen por ahí, el que nada debe, nada teme, ¿no? Y pues si no habla, pues en política deja... siempre hay que dar la cara. Cuando usted no da la cara, pues eso es un muy mal síntoma. O sea, puede ser por estrategia o por lo que sea. Pues no sabe los estrategas de la campaña de él que le aconsejarán, pero pues yo como ciudadano y también digo, es bueno que él mismo se defienda, que si lo llaman de Blue a las 7 de la mañana diga yo soy inocente, esto y esto, y que le dé la cara pues a la gente que lo está solicitando. Eso me parece muy sano a mí y creo que lo debería hacer. Muy bien, pues son Mateo Córdoba, Sebastián Zapata y Laura Medina, que perdimos su conexión al final, pero que nos acompañó en este debate, en este viernes del Andén, Marcela, con un tema en el que al final será la justicia la que determine. Señores, muchas gracias por haberse subido al Andén. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Muy bien, Marcela, ahí queda la pregunta. La justicia dirá lo que pasará en el caso de la presunta compra de votos. Lo otro es vida privada, ha quedado muy claro. Y en las redes sociales, recuerde, si usted quiere sumarse al Andén, subirse al Andén, pues numeral el Andén Blue para saber usted qué piensa. ¿Debe o no renunciar al Char? Sí, señora, muchos temas para debatir y seguiremos entonces discutiendo aquí en el Andén y nos subimos al Andén el próximo viernes. Un gusto acompañarlos este viernes, ya saben, en el Andén para que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar.